vamos a leer en Apocalipsis 11 del 15 al 17. Y dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Se dan cuenta en la alabanza, todo lo que cantamos hoy tuvo que ver como sobre el reinado de Cristo. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, porque tú eres Rey sobre nosotros. Y no solo sobre nosotros, sino sobre la creación toda y sobre toda cosa que tú has creado. Tú reinas, gobiernas y estableces tu voluntad. Te pedimos que ayudes a tu pueblo a entender estas cosas y que podamos vivir a la altura de ellas. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias. Amén. Bien, en la semana pasada, no la pasada, ustedes entienden lo que quiero decir, estuvimos comentando sobre la primera petición del Padre Nuestro: santificado sea tu nombre, ¿ya? Y estuvimos hablando sobre la verdad de que Dios es santo, ¿verdad? Infinitamente santo, gloriosamente santo, majestuosamente santo, y esto nos deja a nosotros en una dificultad terrible, porque nosotros somos llamados a ser santos porque ese Dios es santo. Y estuvimos hablando de que debemos vivir santificándonos y pidiendo a Dios que para gloria de su nombre nos ayude a ser cada día más santos para Él. Todo eso lo vimos en el último día que estuve yo con ustedes. Hoy vamos a estar viendo venga tu reino. Es un tema complejo porque es difícil de explicar en el sentido de que por muchos años hemos abrazado conceptos, los hemos dado por sentado, nos dicen esto es así y nos imaginamos que si alguien lo dice es porque está bien y lo creemos, y vemos películas en el cine que nos hablan cosas y decimos, bueno, pues si está en el cine pues así será, y terminamos creyendo estas cosas. Y ahora cuando uno choca con la verdad bíblica, es interesante que nuestra mente reacciona y le cuesta más trabajo entender las cosas. Con todo, y aunque sé que en una hora no voy a poder explicarles el todo de este tema, ni tampoco es mi intención, la parte más importante para mí y lo que más me preocupa es la aplicación práctica de estos principios y de todo lo que vamos a estar viendo hoy. Por tanto, si ustedes no entienden todo, no me preocupa lo suficiente. Después, en otras aventuras, estaremos hablando más sobre el reino de Dios. Bien, pues vamos a ver el contenido, y el contenido es, número uno, vamos a estar viendo algunas consideraciones sobre el reino de Dios, ya le digo, para definir algunos conceptos, para mostrar algunos errores y para ver juntos qué es lo que verdaderamente significa el reino de Dios. En la parte 2 vamos a estar hablando de la petición, de la segunda petición del Padre Nuestro, que es venga tu reino. Ya, pero si no entendemos lo que es el reino, no podemos decir venga tu reino. Y por último, y muy importante, vamos a estar viendo algunas aplicaciones de estos principios. ¿Ya está? Bien, vámonos con consideraciones acerca del reino de Dios. Lo primero que encontramos nosotros en la Biblia y que tenemos que establecer es que el reino de Jesucristo es un reino eterno. ¿Ya? Porque a veces no pensamos bien las cosas y es importante que entendamos esto. ¿Qué significa la palabra eterno? ¿Qué significa? ¿Qué es para ustedes algo eterno? ¿Para siempre? Para siempre es la mitad del concepto. Pero, a ver qué dice Diana. Desde siempre. Esa es la respuesta. Es un reino desde siempre. Siempre que hubo algo aparte de Dios, Dios se constituye en el rey de ese algo. ¿Ya está? Por tanto, es un reino para siempre, como decía Yesenia, pero es un reino desde siempre, como dice Diana. Es un reino eterno. ¿Ya? Es un reino totalmente eterno. Pero muestra la Biblia, esta verdad lo muestra, bueno, pues mírenlo ahí, Isaías 9:7.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El reino de Jesucristo es para siempre, es eterno. Daniel 7:14, mira acá abajo, aquí. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y todavía me queda Lucas 1:33, dice así, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Quiere decir, el reino de Jesús es un reino eterno, va o está entre la eternidad pasada y la eternidad futura, aunque este concepto de eternidad pasada y eternidad futura es un desastre, no es bueno decirlo, pero más o menos para que usted entienda, desde que hay creación, Dios reina sobre la creación, pero si por alguna causa todavía usted está resiliente y no quiere aceptar la idea de que el reino es eterno, pues te doy más textos. Mira, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreo 1:8. Y dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada, ¿dónde? En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1:11. Y por último, no, está ahí mismo, Apocalipsis 11:15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es eterno. Dios reina sobre todo y es eterno. También reina sobre su pueblo, pero su reinado es eterno. Ahora, ya ustedes llevan un tiempo conmigo y ya hemos hablado bastante de atributos de Dios. Cuando empezamos la iglesia, hace año y medio atrás, empezamos hablando de teología y después fue que tomamos la decisión de irnos a predicar expositivamente. Pero las primeras 3 domingos que dimos fue de teología. No sé si se acuerdan, pero sí lo dimos. Y cuando hablamos de atributos de Dios o de perfecciones de Dios, vimos algunas muy importantes. Y no sé si se acuerdan, pero si se acuerdan, pueden encontrar cierto grado de concordancia con un reinado eterno, por ejemplo, y la soberanía de Dios, por ejemplo. Esto está en concordancia con la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios es un Dios eterno? ¿O por qué el Hijo es un Dios eterno? ¿O por qué Jesucristo vino a ser confirmado en su reino eterno? ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y lo habíamos visto en aquellos tiempos cuando hablamos de teología y de las perfecciones divinas. Dios es un Dios soberano. Usted lo cantó hoy en el tercer cántico. Mira, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido. ¿Y qué viene ahora? Y la di a quien yo quise. Eso es lo que nosotros llamamos en el texto un elemento de soberanía. Dios hace con lo que Él tiene lo que quiere. ¿Ya? Ahora, pero mire Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Por tanto, nuestro Dios es un Dios soberano. Y por cuanto es soberano, es rey. Y viceversa. De hecho, en nuestro español regular, rey y soberano se usan indistintamente. Si tú dices, David es el rey de Israel, estás entendiendo que es el rey. Pero si dices, David es el soberano de Israel, estás entendiendo también que es rey. ¿Lo ves? Ahora, esta no es la única concordancia que encontramos con lo que ya hemos estado estudiando acerca de Dios. Esto también está en concordancia y el esto es que Jesucristo tiene un reino eterno. Está en concordancia con la doctrina del decreto de Dios. Si Dios es el rey, si Dios es soberano, entonces Dios ha establecido un decreto. Lo decía Martín Junior hoy cuando oraba.
Todo está escrito y no es determinismo, aunque en realidad lo es, pero no es el determinismo materialista de los filósofos. No es eso. Es la certeza bíblica de que un Dios soberano no da lugar a que las cosas se le salgan de control y no da lugar a que algo se desarrolle de una forma que Él no lo ha anticipado. ¿Ya? Entonces, a ustedes se les puede salir las cosas de las manos. Ustedes pueden mirar su vida y decir, bueno, cuando yo tenía 10 años planifiqué mi vida o pensé en lo que iba a hacer mi vida y ahora tengo 40, 50, 60 y no es lo que yo pensé. Sí, claro, por supuesto, porque somos humanos. Pero Dios no tiene este problema. Dios ha establecido un decreto y hablamos mucho sobre esto en el pasado y lo que Dios ha establecido va a pasar, ha pasado y pasará. Omar, incluso lo malo, Dios no lo provoca, pero Dios lo controla y lo establece. ¿Te molesta este concepto? Vamos a hablar de la muerte de Cristo. ¿Hay un pecado más grande en la historia de la humanidad que crucificar a un inocente y ponerlo en una cruz como si fuera un malhechor? No hay otro. Ese es el peor de todos. Pero dice Pedro en su primer discurso en el día de Pentecostés que todo eso había acontecido por el anticipado consejo y conocimiento de Dios. Quiere decir, algo tan atroz como poner a Dios en la cruz, Dios lo tenía decretado porque tenía un propósito con todas esas cosas. De lo que dice el Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. ¿Qué dice después? Todo lo que quiso ha hecho. La idea de que Dios es un Dios que se le pueden ir las cosas de control o que tiene que hacer un plan B, un plan C, un plan D, como dice la presidenta de México, que esto con los aranceles, ella tiene un plan A, un plan B, un plan C y tiene todo el abecedario. Bien, Dios no tiene planes B, C, D, E, F, G. ¿No tiene? Dios tiene un plan y las cosas no se le van de control. Él hace que las cosas acontezcan como Él las ha establecido. Omar, y hasta las cosas más pequeñas, Jesús decía que un pajarillo no cae a tierra sin su Padre. Quiere decir, sin que Dios haya tenido un propósito y una intención sobre eso. Ya está. Ahora, mira lo tercero. Todo lo que hemos hablado implica que Dios gobierna el universo. Y ya aquí me extendí, porque me fui del rango de las personas, del rango de los animales, del rango de lo que es las cosas aquí en la tierra nuestra, en nuestro planeta, y me estoy yendo a todo el universo. Y estoy diciendo que Dios gobierna el universo. Pero si los ángeles no fueran parte de este universo, por si acaso digo, también gobierna sobre los ángeles. Y gobierna sobre los ángeles caídos. Y gobierna sobre el diablo también. Pero sobre el diablo vamos a hablar en el próximo inciso. Miren lo que dicen los textos. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Salmo 97:1. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas costas. Dios reina sobre todo. ¿Ya está? Ahora, el próximo encabezado diría, esto excluye la posibilidad de otro dominio. Y esto es una cosa que tenemos que entender. ¿Ya? Porque en otros lugares se nos dice que el diablo tiene un reino y que el diablo es el gobernante o el príncipe de este mundo y él hace lo que quiere con el mundo y él deshace y bla bla bla. Ahora, escucha, el diablo no reina, él no tiene un reino, ni súbditos, ni autoridad, ni tiene poder sobre nadie. Él por medio de mentiras y estratagemas y sobre todo por el consejo y el consentimiento de Dios puede simular, aparentar algo parecido a un reino, pero sus súbditos se someten a él por voluntad de ellos, en contraste con Dios que reina sobre todos y sobre el diablo a pesar de la voluntad de todos. Voy a explicar eso. Porque usted va a decir, espera. No es que lo dicen en otros lugares. El mismo Cristo se refirió a Satanás como el príncipe de este mundo. Ok, sí. Pero ¿qué significa?
no pueden haber dos soberanos, no pueden haber dos reyes, no pueden haber dos personas dando órdenes, o se forma un lío. Ya, imagínate que en la casa, el matrimonio, el hombre manda, pero la mujer también manda. Y entonces, ¿cómo se forma el lío? La guerra nuclear ahí, embarcada. ¿Entiendes? Y donde quiera que hayan dos soberanos, ahí hay guerra, porque las dos personas difícilmente van a estar de acuerdo en todo. Y siempre se va a formar un lío. En un universo donde Dios es el soberano, el diablo no puede tener un reino. Ahora, ¿qué pasa? Por mentiras y simulaciones, él puede hacer que las personas pecadoras se sometan voluntariamente a él. Es lo que nosotros hacemos cuando nosotros nos buscamos un rey terrenal. La gente se somete voluntariamente a ese rey, algunos por un tiempo, otros todo el tiempo. Pero también se ha dado casos en la historia donde la gente dice, ¿sabes qué? Ya no queremos más a este rey y vamos a ir contra él, y la gente se rebela contra el rey. ¿Y esto por qué puede pasar? Porque la gente, el rey realmente no gobierna sobre la gente, sino es que la gente voluntariamente se somete al rey por un tiempo o por todo el tiempo. O vaya a preguntar lo que pasó con los reyes de Francia en la Revolución Francesa. Le dieron guillotina y los mataron. ¿Por qué razón? Porque los gobernantes de este mundo gobiernan con el consentimiento de la gente. Sin embargo, Dios reina sobre su creación, y yo pongo aquí en mis notas, a pesar de la voluntad de todos. Quiere decir, no importa si tú hoy dices, ya soy inconverso, no quiero saber de Dios, me voy por ahí para allá y voy a hacer mi voluntad. En cada paso, en cada respiración, en cada cosa que hagas, estás todavía haciendo la voluntad del Dios soberano. Y tú vas a decir, ¿y si peco? Estás haciendo la voluntad del Dios soberano. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te permite pecar, lo está haciendo con dos posibilidades. Con hacer tu vida una croqueta para que después regreses arrepentido, en ese caso serías un hijo pródigo, o para que acumules ira para el día del juicio y después cobrarte en el día del juicio todos tus pecados y condenarte para siempre en el infierno. Pero en los dos casos, Dios tiene propósito. ¿Te lo ves? Cuando hablo de estas cosas, me encanta un documental que vi hace muchos años cuando yo estaba en Cuba, de que dice, era la historia de Alejandro Magno, ¿sabes? Alejandro el Grande, el griego. Y ya cuando ya está en la parte de escribiendo de que el hombre se muere, el hombre se murió con 32 años. Y realmente no se sabe si fue envenenado o si él mismo se mató. Algunos dicen que fue una sobredosis. Realmente no se sabe de qué murió. Pero siempre me acuerdo que el comentarista del documental dice, y si Alejandro no hubiera muerto a los 32 años, hubiera cambiado la historia. Quiere decir, nuestra historia actual fuera totalmente diferente si no hubiera muerto Alejandro. Pero Alejandro llegó, ¿hasta dónde? Hasta donde Dios necesitaba que llegara. Y cuando llegó, ¿qué pasó? Pues se acabó Alejandro. Y así sucede con casi todos los gobernantes y con casi todas las personas. Dios controla. Ahora, volviendo al tema del diablo. El diablo no puede tener un reino. Esa concepción que el diablo se puede meter en tu casa, matarte el perro, enfermarte al niño, romperte el fogón y llevarte el dinero de tu cuenta bancaria, es una idea pagana. Es una idea de los dioses que compiten en el poder del paganismo. O es una idea de las religiones orientales donde el mal y el bien coexisten y siempre se anteponen una cosa con la otra. Esta idea no es bíblica. El diablo de la Biblia tiene un Dios. ¿Cuál Dios? El mismo Dios que tiene usted. ¿Sí? El diablo no puede ir más allá de donde Dios le permite ir, por muy loco que parezca. Mira el texto. En uno de los momentos más importantes de Jesús en su ministerio y del momento con sus discípulos, en uno de los momentos más importantes, que era cuando Jesús iba a ser atrapado, juzgado y crucificado, le dice el Señor a Simón, 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 he aquí Satanás. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lea. Os ha pedido, ¿no está ahí? Sí. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿No lo dice ahí? Sí. Ahora, si Satanás tuviera un reino y si Satanás fuera el rey
Y si Satanás gobernara sobre sus súbditos, ¿tendría que pedirlo? No, el rey llega y lo coge. Pero dice Jesús, Satanás os ha pedido para zarandearos. Quiere decir, él tiene que contar con el soberano. Él tiene que decir, ven, dámelos para que tú veas lo que yo voy a hacer con ellos. Pero el soberano termina diciendo si se lo da o si no lo da. Lo interesante es que se lo dio, pero Jesús rogó para que la fe de Pedro no le faltara y una vez regresado confirmar a sus hermanos. Eso es lo que termina diciendo el texto. Si usted va a Job, primer capítulo de Job, es innegable que el diablo no puede hacer lo que le da su gana. Es Dios el que le permite, de acuerdo a su decreto, cosas para que haga. Y cuando el diablo cree que está haciendo su voluntad, realmente lo que está haciendo es la voluntad de Dios. ¿Usted lo ve? Entonces es importante que entendamos esto, porque en esta semana me he dedicado a leer comentaristas, los que tengo, no tengo muchos, y busqué online algunos y de ese evento en el que el diablo agarra a Jesús y lo pone en el pináculo del templo y dice que le enseña los reinos de la tierra y le dice, mira, estos reinos se me dieron y yo hago con ellos lo que quiero y yo se lo doy a quien yo quiero, adórame y serán tuyos. Y todos los comentaristas caen en una serie, no encontré uno solo que dijera lo opuesto, en una serie de explicaciones complicadas y entretejidas para decir que el diablo verdaderamente podía cumplir con un plan alternativo para darle a Jesús reinos sin cruz. Esto es un desastre. El diablo no tenía nada que ofrecerle a Jesús. Estaba mintiendo, porque eso es lo que el diablo hace, mentir. Y es padre de mentira y miente y mata desde el principio. El tipo es un mentiroso, él no tiene ningún reino, él no le podía dar a Cristo ningún reino, él estaba mintiendo. Pero eso no es nuevo. Cuando se le paró a Eva y le dijo, no hombre, no morirás. El día que comas de la fruta, ¿qué le dijo a Eva? Vas a ser como Dios y vas a ver el bien y el mal y todo lo demás. Y ahora yo te pregunto, cuando Eva comió el fruto, ¿vino a ser como Dios? ¿Se convirtieron ellos en dioses, en semidioses, en un cuarto de Dios, en un octavo de Dios? No. El diablo le mintió a Eva. Y el diablo le mintió a Jesús. El diablo no tiene nada que ofrecer. Es un mentiroso. Por tanto, que Dios sea el rey, que Dios sea el soberano y que Dios sea el que gobierna, significa el diablo no gobierna. Vive en paz. Vive en paz. El diablo no tiene autoridad sobre ti, a no ser que Dios tenga un plan con eso. Y si Dios tiene un plan con eso, como le pasó a Job, Dios va a dirigir la cosa de forma tal que todo resulte, ¿cómo decía tu oración? Que todo resulte para bien. ¿Sí? Que todo resulte para bien. Por eso es que Pablo puede escribir después, inspirado por el Espíritu Santo, que no se nos haya dado a nosotros una tentación que no sea humana, sino que juntamente con la prueba viene también la salida, porque Dios no nos prueba más allá de lo que nosotros no podemos soportar. ¿Y cómo Dios puede controlar una tentación? ¿Cómo Dios puede controlar un momento adverso donde el diablo está atacando a uno de sus hijos? Porque Él es el rey, no el diablo. Él es el que gobierna, no el diablo. Él es el que tiene un plan, no el diablo. ¿Lo ven? Tenga paz. El diablo no tiene poder sobre ti. Incluso si en tu casa hubiera una persona inconversa, nada más por estar dentro de tu familia, en tu casa, y por vivir contigo y por ser parte de tu núcleo de tu vida terrenal, esa persona es protegida del diablo. Es como cuando estás en la lluvia y tienes una sombrilla y se te meten 2 o 3 dentro de la sombrilla. ¿Se mojan? No, están debajo de tu sombrilla. ¿Lo ven? No. Quítese la idea de que el diablo anda por ahí solo haciendo lo que le da la gana. Ahora, el diablo tiene verdadero poder y está contra la iglesia. Ahorita vamos a ver eso. Pero está atado con cadena de soberanía del Dios de él, que es el mismo Dios nuestro. ¿Ya? Ahora, lo último que quiero quitar de tu mente, estaba ahí, es mucho más difícil todavía que el problemita del diablo, y es el asuntillo del reino milenial. ¿Ya? Un reino escatológico y desconectado
del resto de la escritura parece reñir con todo lo dicho anteriormente. Dios reina eternamente y esto implica necesariamente la continuada existencia de un reino y de súbditos. Quiere decir, no podemos entender el concepto de un reino milenial porque Dios reina desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis cuando se acabe la cosa. Dios tiene que reinar, o lo contrario, Dios no es rey hoy y está esperando que llegue el milenio para ser rey. Te acabo de mostrar por una buena cantidad de versos de que Dios ya reina hoy, reinó ayer y ha reinado por los últimos 6.000 años. Entonces, ¿cómo que viene un reino milenial? Mira lo que dice Cristo, Mateo, aquí abajo, Mateo 12, 28. Mira lo que dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ¿qué dice ahora? Ciertamente ha llegado el reino de Dios. Quiere decir, Jesús está diciendo, si yo estoy sacando demonios por el Espíritu de Dios, el reino de Dios está ahora entre vosotros. ¿Cómo que va a venir en el milenio? Si ya Jesús está diciendo aquí que el reino está. Ahora, eso es todo lo que te voy a decir por milenio. Si te da intranquilidad, vete a estudiar un poco. Y si no quieres estudiar libros, en YouTube hay unos videos, son como 4, o por lo menos cuando yo los vi eran 4, de Sugel Michelin, que habla sobre el amilenialismo y están excelentes. No me necesita a mí para aprender eso. Sugel lo explica magistralmente allí. De hecho, él y también yo fuimos primero premilenialistas y después nos hicimos amilenialistas, como a lo mejor le ha pasado a algunos de ustedes. Pero si tú todavía tienes duda en esto, búscalo en YouTube. Son unos videos que tienen como un fondo azul atrás. Y Sugel lo explica maravillosamente bien. Ahora voy. Otra cosa que quiero hablar antes de caer en la parte de la oración es hablar sobre las distinciones entre el reino de Dios y la iglesia. ¿Es diferente? ¿Una cosa es el reino de Dios y una cosa es la iglesia? ¿O son lo mismo? ¿O de qué estamos hablando? Bien, en cuanto a su naturaleza esencial, el reino de Dios y la iglesia son la misma cosa. ¿Por qué razón? Porque los miembros de la iglesia son los miembros del reino y viceversa. Los miembros del reino son los miembros de la iglesia. Y en ambos casos se empieza como ¿cómo tú te haces? ¿Cuál es la primera cosa que tiene que pasar en tu vida para que tú seas? No estoy hablando de miembro de Primera Iglesia Bautista Confesional. No. Estoy hablando de miembro de la iglesia invisible. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar en tu vida para que tú seas miembro de la iglesia invisible? ¿Qué tiene que pasar? ¿Alguien me lo dice? Lo primero que tiene que pasar, ¿qué es? ¿Ah? Orar. ¿Ah? ¿Dios te cambia? Ok. Está aquí. Ustedes no saben ni hacer fraude. No, si no está, no lo he puesto todavía, gracias a Dios. Míralo aquí. ¿Ve? Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo primero que tiene que surgir en una persona o que ocurrir para que pueda ser miembro de la iglesia invisible? La regeneración. ¿Ya? Si Dios no te resucita de la muerte espiritual, tú no vas a tener fe, tú no vas a entender el evangelio, tú no vas a querer ser cristiano y la vida espiritual en ti no se va a completar. Por tanto, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Pero fíjate que aquí Jesús le está diciendo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar, no puede ver ni puede entrar en el reino de Dios. No habla de la iglesia, habla el reino. Pero por otros textos de la Escritura sabemos que los que nacen de nuevo se convierten, y los que se convierten son justificados, y los que son justificados son adoptados a la familia de Dios. Los que son adoptados a la familia de Dios son miembros de la iglesia. Por tanto, esencialmente hablando, los miembros de la iglesia son los miembros del reino, y el reino de Dios y la iglesia son la misma cosa en ese sentido, en su naturaleza esencial. Pero hay alguna distinción entre ellos y se la voy a decir. No les traje ningún texto, pero se la voy a decir. ¿Y cuál es? Es un término, es una distinción terminológica. Cuando hablamos somos la iglesia, nos estamos refiriendo
a nuestra relación con el mundo. ¿Usted sabe qué significa la palabra iglesia? Que viene del griego eclesia. ¿Alguien sabe qué significa? A ver. Es un conjunto de personas. Es un poquito más que eso. Un conjunto de personas que, o una asamblea, ¿qué? Congregación. No, Juntos ¿qué? en el nombre de Dios. No, eclesia significa llamado fuera, así es lo que significa. Es un grupo de personas o una asamblea que es llamado a salir de un lugar para venir a conformar parte de otra cosa. ¿Lo ven? Está hablando de una línea de separación. El mundo allá y nosotros acá. Nosotros somos la iglesia, estamos apartados del mundo. Ya está, somos santificados, somos algo diferente. Jesús, dice en la oración sumo sacerdotal, ellos están en el mundo, pero ellos no son del mundo. ¿Lo ven? ¿Por qué no somos del mundo? Porque somos una iglesia. Por eso tenemos que luchar tan fuerte para que el mundo no venga a meterse aquí adentro. Porque aquí adentro somos iglesia, no somos mundo. Y a muchas iglesias usted no sabe, se ha borrado la pared intermedia y ya usted no sabe si son mundo o iglesia o las dos cosas mezcladas. Ahora, esto es con respecto al mundo. Somos una iglesia porque nos separamos, somos llamados a salir fuera y a ser diferentes. Pero el reino de Dios es con respecto a Dios y nosotros. En otras palabras, para decirlo un poquito bonito, la iglesia habla horizontalmente y el reino de Dios habla verticalmente. Nosotros somos el reino de Dios porque tenemos un rey que gobierna sobre un pueblo escogido. La iglesia, pero el rey gobierna desde el cielo y nosotros estamos acá y somos sus súbditos. Y tiene hasta una constitución. ¿Sabe cuál es la constitución del reino? ¿Sabe? ¿Lo sabe? El sermón de la montaña. Esta es la constitución del reino de Dios. ¿Ya está? Pues esa es la distinción relacional entre iglesia y reino de Dios. La iglesia habla horizontalmente, el reino de Dios habla verticalmente. Ahora, ¿cómo transcurre este reino en la revelación bíblica? ¿Cómo transcurre? Y voy a cruzar por aquí bien rápido porque ya yo no sé cuánto llevo en esto, pero ya me he demorado un poco. El reino transcurre así, mira, en la antigua dispensación, me estoy refiriendo que la antigua dispensación es desde Adán hasta Juan el Bautista. Esa es la antigua dispensación. Y eso no es dispensacionalismo, es una manera de decir, o en el antiguo pacto, o antes de Jesús, ya está. En la realidad del reino era una promesa, una añoranza. El pueblo antiguo le fueron dadas las promesas de un reino eterno donde solo moraría la justicia. La promesa y el pacto pasó de generación a otra, pero todos ellos murieron sin ver la llegada del reino. Lucas 1 del 31 al 33. Y ahora concebirás, lo está diciendo el ángel a María, en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará ¿qué cosa? El trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Para cuándo? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Por tanto, en la dispensación pasada el reino fue una promesa. Pero en el ministerio del Mesías el reino fue inaugurado o comenzado o introducido. ¿Ya está? Las promesas fueron cumplidas y lo que fue prometido en el pasado ahora se había materializado. El propio Juan el Bautista advirtió del advenimiento de este reino y las repercusiones que traería su rechazo. Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, Felipe predicándole a los samaritanos, que anunciaba ¿qué cosa? ¿No lo tengo ahí? No. Disculpen. ¿Que anunciaba qué cosa? El evangelio del reino de Dios. Fíjate que no dice el evangelio de la iglesia y no hace mención de la iglesia, está hablando de lo mismo, dice que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. ¿Lo ven? Con Jesús el reino se inauguró. Ahora, en el tiempo de la iglesia, el reino es extendido por medio de la predicación de las buenas nuevas y los llamados a ser parte de este reino van conformándose a través de las edades hasta que este número sea completado. Dice el texto, y entrando Pablo en la sinagoga,
habló con denuedo por espacio de 3 meses. ¿Qué dice después? Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Se da cuenta? No está hablando acerca del evangelio, acerca de la gracia o acerca de la iglesia. No, acerca del reino de Dios. ¿Lo ven? En el tiempo de la iglesia, el reino que Jesús inauguró o que Jesús introdujo, este reino se extiende. Ahora, ¿se extiende dónde? Se extiende dentro del terreno que había agarrado el engañador Satanás y irrumpe dentro de ese reino falso de Satanás y empieza a llamar a sus escogidos de todos los confines de la tierra. Por eso la iglesia tiene oposición del falso reino de Satanás. Ya, pero ahorita vamos a hablar de eso, no se preocupen. Y en la segunda venida del Mesías, cuando el Mesías regrese, el reino será consumado. El reino será consumado, los malos juzgados y los justos entrarán en la eternidad, donde ya no será más el pecado y sus consecuencias. 1 Corintios 15, del 23 al 25 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine, ¿te das cuenta? Hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Ya, ese es el comportamiento del reino en toda la revelación bíblica. Ahora, vámonos por fin, ya habiendo sabido esto, a venga tu reino. Cuando oramos en la oración, venga tu reino, es la segunda cosa que pedimos. Primero que pedimos, santificado sea el nombre de Dios, santifícanos para estar cerca de ti y glorificar tu nombre. Pero ahora decimos, venga tu reino. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos pidiendo? Lo primero, y eso es muy importante, ¿por qué razón? Porque yo noto que la iglesia no vive a la altura de esta petición. De hecho, ni siquiera oramos por esto. Cuando nosotros en la vida decimos en una oración nuestra, venga tu reino, Señor. No, hombre, si no queremos ni que venga. Queremos que se demore para nosotros hacer el imperio humano aquí en la tierra que hemos planificado. Y entonces ya después, que venga si quiere. ¿Verdad? Eso es lo que queremos. Pero sin embargo, nosotros tenemos que decirle a Dios en nuestras oraciones, venga tu reino. ¿Qué pedimos? Que como miembros de tu reino vivamos. Ya un problema de Israel en el pasado fue que quiso ser como las demás naciones. Esto es algo que la iglesia no se puede permitir. Nuestra lealtad y compromiso son con el reino de Dios, de donde tomamos ciudadanía. La ley y el reino rigen nuestro comportamiento y nuestras vidas y reflejan la realidad del reino entre nosotros. Escucha, tú no eres, y tú vas a decir, ¿cómo que no lo soy? Si mira que peleé por eso. Bueno, en el caso de los que peleamos, tú no eres ciudadano americano, ni necesitas serlo tampoco. Tú tienes una ciudadanía celestial. Eso es todo lo que tú necesitas. Eso es todo. Porque yo te voy a decir, ahora te agarran y te mandan a Cuba y te deportan y vives allá en Cuba, pero tienes una ciudadanía celestial, a ti no te importa nada más, porque tu ciudadanía celestial dice para donde tú vas y es para el cielo. Eso es lo único que importa, el destino. Pero vamos a suponer que ahora te quedas y te dan la ciudadanía americana, pero después deja de interesarte y te pierdes la ciudadanía celestial. Y después de haber sido americano 80 años, entonces te mueres negando a Dios. ¿Y para dónde te vas a ir? Pues para el infierno. Y ahí te vas a pasar toda la eternidad. Y yo te voy a preguntar, ¿cuál ciudadanía es más importante? ¿Cuánto vas a vivir como americano? Y nos pasamos la vida pensando, no, hombre, que hay que... Y yo soy uno de los primeros, que hay que ver porque este va a acabar con Estados Unidos y aquel va a hacer esto otro y lo otro y la economía. ¿Y para dónde se va la cosa? Nos volvemos locos y no nos damos cuenta que nosotros no somos de aquí. No somos de aquí. Nosotros tenemos un rey, nosotros somos ciudadanos del cielo, nosotros tenemos leyes y normas diferentes, nos somos llamados a vivir una vida diferente y nos pasamos la vida acongojados y preocupados por lo que pasa en los reinos de la tierra. Mas buscar primeramente ¿qué cosa? Como el otro día
yo veo a un loco de las redes sociales que se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama, es un argentino que habla mucho sobre, en contra de la ideología de género y de inclusión, no me acuerdo ahora cómo se llama el muchacho. Y decía que es nuestra responsabilidad como cristianos salir a votar. Porque la iglesia no vota, entonces los presidentes vienen y ponen ideología de género y todas esas cosas locas, y por eso, porque los cristianos no votamos. Yo te digo, los cristianos, es un deber cívico. Votar o no votar por un presidente es un deber cívico. Y más que un deber, te lo voy a poner diferente, es un privilegio cívico. El país donde tú estás y donde eres ciudadano te da el privilegio de ir a votar. Ya, en el país de donde yo vengo, tú no tienes ese privilegio. Ya todo está arreglado, ya el rey está puesto. No importa lo que tú pongas en el papel. Pero nada más. Nada más. Pero tu ciudadanía está en los cielos. Tu preocupación está con la ciudadanía celestial. Y tus deberes y tus obligaciones son con esa ciudadanía, no con la terrenal. Tenemos que dejar ya ese pensamiento terrenal, sacarlo de nuestras mentes y empezar a vivir como creyentes. Mira la historia. ¿Cómo vivía la gente que nos precedió? ¿Cómo vivía? Querían hacer imperios, querían hacerse ricos en proceso, querían tener casas y posesiones y autos y naves espaciales y querían tener empresas y todo eso. No. Los cristianos del pasado entraban al mundo, predicaban el evangelio, trataban de entender el reino sobre la tierra, trataban de vivir lo más diferente de la sociedad y morían casi siempre en la pobreza más absoluta. Yo estoy diciendo que tenemos que hacer votos de pobreza y que todos tenemos que ser pobres. No se nos vayan a los extremos. Lo que digo es que a veces vivimos una vida demasiado terrenal cuando somos llamados a vivir una vida celestial. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Mira. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. No es que va a estar. Right now. Hoy. Está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Tu ciudadanía está en el cielo. Tienes que empezar a vivir con esa idea en la cabeza. No, hermano, no, a mí me gusta demasiado el mundo, a mí me gusta demasiado la vida que tengo. Entonces tú no eres cristiano nada. No pierdas más el tiempo aquí conmigo y vete a vivir tu vida terrenal. Yo no te voy a criticar. Cada cual vive la vida que quiere vivir. Vete a vivir tu vida terrenal y haz tu imperio. Y ya. Se acabó. Los cristianos vivimos de acuerdo a nuestra ciudadanía que está en los cielos. 2. Cuando decimos venga tu reino, ¿qué pedimos? Pedimos que la iglesia avance imparable sobre este mundo. Eso es todo lo que nos tiene que preocupar. Ni la economía, ni la política, ni la guerra, ni el antisemitismo, ni el movimiento woke, ni el aborto, ni los pobres. Ahora se murió Francisco y entonces están diciendo que el tipo era una estrella porque se preocupaba por los pobres. Dime cuándo dice que nosotros, la iglesia, tenemos que preocuparnos por los pobres. ¿Cuándo? ¿Cuándo en la vida pues una función de la iglesia alimentar a las personas y cuidar a los cautivos y no sé qué cosa? ¿Cuándo? Tú vas a decir, ¿en serio, hermano? ¿Cuándo? La responsabilidad de la iglesia en este mundo es predicar el reino, salir por ahí a decirle a la gente que son pecadores, que han ofendido a Dios, que si siguen viviendo la vida que están viviendo se van a ir al infierno, pero si creen en Jesucristo van a tener una ciudadanía como la tuya, van a ir a ser parte del reino y en el futuro van a entrar a un reino eterno donde mora la justicia. Esa es la única responsabilidad de la iglesia. Esa es la única. Entonces no tengo que preocuparme por los pobres. No, te tienes que preocupar por las necesidades de tus hermanos aquí. Y a la familia que está en tu casa. Porque dice la Biblia que el que no provee para los que tienen su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero de ahí para allá, no es trabajo de la iglesia salir por ahí para allá a recoger todos los pobres marcales y a meterlos en un albergue y a darles comidas y a bañarlos y a prepararlos. Eso no es trabajo de la iglesia. Eso es trabajo del gobierno, no de la iglesia. El trabajo de la iglesia es predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Satanás y su pseudo reino están en abierta oposición al reino de Dios.
Nuestra lucha es espiritual y debemos clamar para que Dios pelee las batallas por su espíritu, permitiendo el avance de la iglesia. ¿Cuál avance? El avance espiritual, el avance donde nos metemos dentro del territorio que había agarrado ilegítimamente Satanás y reclamamos los escogidos que todavía siguen cautivos a voluntad de él. Es lo que dicen los textos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí viene ahora, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya explicamos e interpretamos este pasaje en el pasado. Vaya usted allá cuando hablamos en Lucas de esto y vuélvalo a ver para que vea lo que significa. Romanos 16:20. Y el Dios de paz, ¿qué dice? Aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Y 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué viene ahora? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? El trabajo de la iglesia es por medio de la predicación. Mira, escucha, tatúatelo en el brazo. Es por medio de la predicación. Un pastor está diciendo lo mismo que se tatúe. Es por medio de la predicación. No es por medio de películas, ni por medio de danzas, ni por medio de brincos, ni por medio de revelaciones estáticas, ni por medio de tonterías. Es por medio de la predicación. Ahorita vamos a ver eso. Y dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La iglesia entra dentro del reino falso de Satanás y arrebata a los escogidos por medio de la predicación. Y cuando oramos, venga tu reino, le estamos diciendo a Dios que la iglesia tuya se extienda, que tu reino se multiplique y que aquellos que son llamados para vida eterna vengan y te sirvan. ¿No es lo que decía de la iglesia primitiva? Y dice, bueno, y ellos perseveraban en el pan y en las oraciones y en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué dice después? Y Dios, no usted, no yo, y Dios añadía a la iglesia ¿a quiénes? Los que habían de ser salvos. ¿Sí? Y lo tercero que pedimos con venga tu reino es que anhelemos, y esto es importantísimo, que anhelemos la consumación de tu reino y el estado eterno. Como pueblo de Dios debemos clamar por el regreso de Jesús. Desesperadamente pedir que vuelva, porque este es el paso definitivo para la derrota de los enemigos de la iglesia y la entrada al reino eterno de justicia. Si tú piensas en el regreso de Jesús y te da como que, ay Señor, no tan pronto, todavía quiero tener esposa, o todavía quiero tener hijos, o todavía quiero tener una cuenta bancaria con $500,000, o todavía quiero ir a Europa y ver cómo son los museos, te hace mal lo que tengas en tu cabeza. Tienes que arreglar algo en tu vida, porque los cristianos piden desesperadamente para que su Señor regrese. Para que su Señor regrese. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Yo te digo una cosa, por eso te lo voy a decir ahorita. Dice el segundo texto. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. El que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio a estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Cuando decimos, venga tu reino, le estamos diciendo, Señor, ¿sabes qué? No me importa mi trabajo, ni me importa la salud, ni me importa el gobierno, ni me importa la vida. ¿Tú sabes lo que me hace falta? Que tú vengas. Porque si tú vienes, se acabaron los problemas. Se acabó todo. Ven, Señor Jesús. Deberíamos orar 3 veces al día. ¿Cuánto es que oran los judíos? Como 3, o no sé, o los musulmanes son los que oran no sé cuántas veces. Deberíamos como ellos orar todas las veces para que el Señor venga. Se acabó. Aplicación de estos principios. Les prometo que acabo en 10 minutos. O menos.
¿Qué dice? Hay una canción, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Si pertenecemos a un reino que no es de este mundo y que apunta a realidades que son esencialmente distintas a él, no deberíamos de hacer de este mundo nuestro hogar, sino entender que somos ¿qué? Peregrinos sobre esta tierra y que todavía no hemos llegado a casa. No hemos llegado a casa. No puede el mundo ser mi hogar, por favor. No puede este mundo gustarnos tanto al punto de que no queremos ni saber del mundo venidero. Los cristianos quieren morirse. ¿No quieren morirse? Los cristianos quieren vivir una vida larga, o más larga que se pueda. Pero morirse no. Y yo veo a los cristianos en los primeros siglos que estaban locos porque viniera un oso y se los comiera en el circo romano. Y que los crucificaran y que los mataran. A Pedro lo fueron a crucificar y dijo, crucifícame al revés. Y lo pusieron entonces al revés. Hubo uno, yo creo que era Ignacio, o yo no sé cómo se llamaba, el que fue discípulo de Juan. Y que ya iba para Roma, para donde lo iban a matar. Y la iglesia empieza a hacer presión política para que lo salvaran. Y el hombre escribe una carta. No me acuerdo, disculpen que no me acuerdo el nombre de este hombre. Pero este hombre escribe una carta a las iglesias diciendo, ya, yo quiero ser trigo, que sea molido en la prensa de los santos para que esta muerte mía sirva para la extensión del evangelio. Los primeros cristianos estaban locos por morirse. ¡Locos! Conforme a la fe. Este texto está impresionante. Yo leo este texto y me paso una semana avergonzado de la vida que llevo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Oye lo que dice. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que ¿qué? Que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es la celestial. Ahora que viene. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Tú amas la patria celestial así? ¿De verdad que la amas así? ¿La amas? Esta gente dice que Dios no se avergüenza. Fíjate que está hablando en tiempo presente. Y esa gente en la historia se murieron. Hablando de Isaac y de Abraham y de Jacob y todo eso. Pero Dios está hablando en presente. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. ¿Tú de verdad que amas esa ciudad celestial? ¿La anhelas? ¿La buscas? ¿O estás pensando solamente en terrenal, mis queridos hermanos? Mira, no puede ser así. Por eso nuestras vidas son tan mediocres. Por eso estamos viviendo un cristianismo tan malo. Y por eso el cielo se pone de piedra cuando pedimos, porque Dios debe estar cansado de toda nuestra hipocresía. Y no es que yo quiera darte palo. Esto tocaba, estaba ahí. Yo no, eso no es bueno que tenga predicaciones positivas. No puedo decir, no, porque vino Omar. Menos mal que tuvimos Martín la semana pasada, porque Omar viene a darnos palos. No, está ahí, mis queridos. Y te da palo a ti y me da palo a mí. Que nos pasamos la vida pensando como inconversos. No pueden mis afectos inclinarme a lo terrenal. ¿Qué es lo que son mis afectos? ¿Conoces a esa gente que se antoja de todo? Tú te apareces con el puntero. Mira, tengo un puntero. ¿En serio? ¿Dónde te lo compraste? En Macy's. ¿En cuánto costó? $100. ¡Opa! ¡Uf!
Macy. Pero quieren tener un puntero. Y tú después me dices, mira, tengo un lapicero. ¿Y dónde te lo compraste? En JCPenney. JCPenney. No lo necesitan. Tienen 10 lapiceros, 5 punteros. Pero tú te compraste uno, ellos quieren otro. No pueden mis afectos inclinarme a lo terrenal. Hermanos queridos, deberíamos tener un Espíritu Santo dentro de nosotros que nos enciende las señales cuando estamos demasiado endurecidos. Por favor de los cielos. Lo único que hacemos es amontonar como amontona el inconverso. Como amontona el inconverso. Vivimos vida de inconverso. Compramos lo que no necesitamos. No me estoy refiriendo a comprar para vender. Para que no te traumatices. Comprar para vender es legítimo. Estoy hablando comprar para poseer. Yo lo tengo igualito que mi vecino. Yo lo tengo igualito que mi jefe. Yo lo tengo igualito que no sé qué. Y así andamos los cristianos. Como gallinas locas. Tratando de amontonar estupideces como los inconversos. Tú lo tienes, yo lo quiero. Yo lo quiero, yo lo tengo. Aunque tenga que trabajar 10 horas más y después no tengo tiempo ni para ir a la iglesia. Y ahí los textos están por gusto. Nadie los lee. Mira. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Qué dicen? Que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, ¿qué cosa? El vituperio de Cristo, la cruz de Cristo, los clavos, el costado, la espina en la cabeza, el escupitazo de los soldados, la bofetada, el manto escarlata, la burla, el juicio injusto. La injusticia, esos son los vituperios de Cristo. Moisés quiso eso. ¿Puede alguien en su estado normal querer eso? No, pero este era un hombre que tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Y cuál galardón era? El reino celestial. ¿Cuál galardón era? La vida venidera, la que no se acaba. Donde no hay pecado, donde no hay muerte, donde no hay sufrimiento. ¿No te alivia saber que no va a haber pecado? En serio, yo me paso el 80% de mi fuerza, la dedico en tratar de no pecar y termino pecando. A los mexicanos la regamos todos los días, exactamente. Y no te gusta pensar en un reino donde ya tu preocupación no va a ser pecar. Se acabó, no tengo que pensar en eso. Maravilloso, ¿dónde está? Regresa ya, llévame ahí, llévame. Otro texto. No améis al mundo. A ver, levanta la mano uno que nunca haya leído este texto en la Biblia. Levanta la mano. Quería decir que no lo ha leído. No. Ok, maravilloso. Mira lo que dice. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tan fácil como eso. Porque todo lo que en el mundo hay, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora bien, importante. ¿Qué es lo que la gente no entiende? Es lo que la gente no entiende. Y el mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué negocio hay ahí? El preocuparme y poner mis afectos y mi corazón y mis deseos y mi fuerza y mis años en una cosa que va a pasar. Dime, hoy te enfrentaste a ese texto por primera vez. Tú, Kate, ¿cuántos años quieres vivir? Dime, 100. ¿Quieres vivir 100? Vas a morirte. ¿Hay alguien aquí que quiere vivir 200? Vas a morirte. Dice Isaac que él quiere vivir 200. Bien, ¿hay alguien que quiere más? ¿Alguien quiere 300?
te vas a morir igual. El mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí es un negocio contra lo efímero y lo imperecedero, lo que no perece, lo que permanece para siempre. ¿Qué persona en su sano juicio se quedaría con lo efímero? No podemos amar al mundo. Y sí, me vas a decir, hermano, pero lo amo. Pues tienes que orar, venga tu reino, Señor, que tu reino venga. Que se me meta mi ciudadanía celestial dentro de las venas y en mis átomos y que yo empiece a pensar celestialmente y que yo deje toda esta mundanalidad y toda esta tontería. Por favor, venga tu reino. Eso es lo que significa venga tu reino. Porque yo sé que humanamente a veces decimos, pero soy cristiano, pero tengo el deseo, lo quiero, claro que lo quieres. Pero tienes que decir, venga tu reino. Golpea mi cuerpo y mi espíritu, Señor, hasta que odie al mundo, hasta que odie los deseos que me llevan a Él, hasta que odie mi pecado, hasta que me moleste estar en el mundo. Golpéame. Es vital mantener una perspectiva de eternidad. Nuestra vida no es para ahora. Y a veces todo lo que le pedimos a Dios es para ahora. Mira, porque para mí el vivir es Cristo. Escucha esto. Y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé qué escoger, porque en ambas cosas estoy puesta en estrecho, teniendo, ¿qué dice Pablo? Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Superlativo, muchísimo. Perspectiva de eternidad. Perspectiva de eternidad. Yo le digo, cielo vinculante. El creyente tiene que tener un sentimiento cielo vinculante. Tenemos que saber para dónde vamos. Y nosotros tenemos una visa. Una visa, la mejor de todas. ¿Por qué nos cogemos tanta lucha con esta vida de nosotros desechable y cargada de pecado? Apóstol Pablo, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Sigo con Pablo? El próximo texto, Pablo está preso. Todos sabemos que después de este tiempo moriría en manos de Nerón. Ya estaba viejo y se estaba prácticamente despidiendo de su mejor discípulo, de Timoteo, que era probablemente, si mal no recuerdo, el pastor de Éfeso. Y le pone, escucha, ya te introduje, ¿verdad? ¿Para dónde iba Pablo? Para su muerte. Él lo sabía, iba a ser sacrificado por Nerón. Él lo sabía ya. Dicen, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos. ¿Saben? Este viejo lo iban a coger, le iban a cortar la cabeza en breve. Y el hombre dice, otro problema, el Señor me va a librar de toda obra mala, porque me va a preservar para su reino celestial. Nerón podrá cortar la cabeza de un viejo. Nerón podrá cortar la cabeza de un cuerpo moribundo. Pero yo voy para un reino celestial. Perspectiva de eternidad. Hubo otro mártir, que no me acuerdo tampoco cómo se llamaba, que se lo dijo así a sus sacrificadores. Digo, ¿qué es lo que quieres matar? ¿Este cuerpo? Mátalo. Si yo este cuerpo lo voy a dejar aquí, me voy a ir a vivir con el rey, el que ha sido fiel conmigo por 80 años, ¿por qué voy a venir a negarlo ahora? Perspectiva de eternidad. ¿Por qué nos deprimimos? Con el trabajo, con la escuela o con la casa. Y acuérdense que estoy hablando para ustedes y para mí. Y para mí. ¿Por qué? Porque no tenemos una perspectiva de eternidad. Porque pensamos terreno. Somos cristianos avestruces. ¿Ustedes saben algún avestruz? Yo no sé si es verdad que venden en la cabeza, pero dicen los muñequitos, por lo menos los cartoons,
Hay un problema y mete la cabeza en la bajo la tierra. Estamos hechos para mirar al cielo, pero metemos la cabeza en la tierra. Así es la cristiandad moderna. Cristiano avestruz. Tengo que tener perspectiva eternidad. El apóstol Pablo decía, porque estoy loco por morirme, porque si me muero voy con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Sí? Y último, participamos en el avance de la iglesia por medio de la predicación. Esto es tan importante, pero tan importante. Tenemos que entenderlo. Porque a veces se nos sube el calvinista para la cabeza y decimos, bueno, pues imagínate, si es predestinado se va a salvar y si no es predestinado se va a perder. Y ya tú sabes, la voluntad de Dios se va a hacer y Dios es soberano y eso me permite sentarme ahí en el sofá y estar cómodo. Por favor, Dios estableció el medio para que la gente se convirtiera y el medio es por medio de la predicación. El reino se extiende por medio de la predicación. Segunda a Timoteo 4, del 1 al 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino. ¿Qué tienes que hacer, mi querido? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. En la traducción al lenguaje actual dice, predica aunque tú creas que no es el mejor momento para hacerlo. A veces nos tropezamos con personas y la persona viene y te suelta su falsa herejía delante de ti ahí y tú te quedas ahí. Ah, sí, no, yo no voy a buscar problemas. A mí no me está pagando el trabajo para yo hablar con él sobre religión. Es así. Mi abuelita decía, donde se cae el burro, ahí yo le doy los palos. Si se me da la oportunidad, yo voy a predicarle el evangelio. Aunque sea para decirle, estás condenado, te vas a ir al infierno si tú sigues pensando así como tú estás pensando. Aunque sea eso, se lo digo. Pero esa va a dormir con pesadilla hoy porque yo le voy a venir a romper la fiesta. Tenemos que predicar el evangelio. En todo momento. Nosotros oramos por nuestros hijos y cuando oramos decimos, Señor, llévalos a la escuela, guárdalos y dale todo y que aprendan, pero que ellos puedan. Ahí están ellos si lo dicen, si no nos dejan mentir. Y yo digo, y que puedan darle testimonio a algún niño acerca de la verdad del evangelio. Todos los días orar. Para que nuestros niños puedan venirle a hablar del evangelio a otro niño. Nosotros tenemos que hablar del evangelio. Toda conversación, toda cosa puede empezar de cualquier manera, con un compañero de trabajo, con un vecino, con una persona en un aeropuerto, con cualquier gente que tropecemos. Puede empezar la conversación con un perro o puede empezar con un sapo, pero nosotros lo vamos a terminar de alguna manera el cuento de la pulga y lo vamos a terminar predicando el evangelio. Ese es nuestro trabajo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que predicar el evangelio. Así se entiende el reino. Acuérdate de mí, y concluyo, cuando vengas en tu reino. Fue la petición de un pecador condenado en una cruz. El infierno se abría delante de él y miró a su lado y allí estaba el Rey de Reyes. Y en su dolor más profundo y ya sin fuerzas clamó para ser incluido en aquel reino que vendría. Pero la respuesta fue, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque el reino era futuro, pero también es presente y transformador e instantáneo para aquellos que creen. El reino está hoy mismo aquí entre nosotros y se extiende por la gracia de Dios en este mundo. Cuando pedimos, venga tu reino, rogamos para que Dios consume su reino por medio de su regreso, pero también clamamos para que gobierne sobre nosotros. Todos sabemos a dónde va el barco cuando el timonel está en nuestras manos. Es mejor si Él reina, y no solo en nosotros, sino en su iglesia. Es mejor que Él sea el que la conduce victoriosa en medio de este mundo decadente. Pero sobre todo, esperamos tu regreso. Haz que tu reino eterno sea consumado. ¿Sí ven?
Señor,